Cuando la esencia es tan importante como la ciencia. Bajo este título, Carmen Moreno Roset, profesora de Evaluación Psicológica de la UNED, nos propone ahora una interesante reflexión en torno a la psicología, al sentido último de esta profesión y del trabajo terapéutico que desarrolla un buen psicólogo con el paciente. Todo ello teniendo muy presentes las aportaciones del budismo tibetano al conocimiento de la naturaleza de la mente humana. Hola, buenos días a todos. Este programa titulado Psicología, cuando la esencia es tan importante como la ciencia, intenta responder a preguntas como ¿conoce el psicólogo el funcionamiento de su mente? ¿Gestiona eficazmente sus propios sufrimientos? ¿Enseña a ser feliz a los otros y se dedica realmente a serlo él mismo? Por tanto, va dirigido a todos los alumnos de Psicología de la UNED, a mis alumnos de Evaluación Psicológica muy especialmente y, por supuesto, a todo el público que nos escucha. Para hablar de esta temática hemos invitado a Karma Tempa, monje budista que imparte enseñanzas de budismo y meditación en el Centro Budista de Madrid, Kagyu Dechen Ling, y es presidente de la ONG Creciendo en Nepal. Buenos días, Karma Tempa. Buenos días, Carmen, y buenos días a todos. Bien, Karma Tempa, antes de entrar en el tema que nos ocupa, a mí me gustaría que nos explicaras un poco la labor que desempeñas como presidente y fundador de la ONG Creciendo en Nepal, en la que, como sabes, pues colaboro y la UNED está participando muy activamente también con Creciendo en Nepal. Pues es eso precisamente, una colaboración. Somos un equipo que comenzó su andadura hace varios años de manera muy modesta, desde el año 2011 aproximadamente, y en ese recorrido se ha ido sumando cada vez más gente, entre ellos tú y otros muy buenos amigos, y estamos intentando de distintas maneras y por distintos medios pues acompañar a casi 40 niños, niñas, adolescentes en Katmandú, en Nepal. Y esa suerte de acompañamiento pues implica o nos invita a estar atentos a distintos aspectos, distintas áreas, no solo los que inmediatamente se nos ocurren pensar como educación, comida y vivienda, sino otro de los aspectos que nos interesan mucho es fomentar la confianza en ellos mismos. Todos provienen de situaciones personales, familiares y sociales bastante difíciles y limitantes, y nuestra intención, además de acompañarles en lo mínimo que todo niño necesita, es de una presencia que les ayude a despertar mucha confianza en ellos. Bueno, evidentemente todo esto es lo que está centrado Creciendo en Nepal, pero me gustaría resaltar, ya que estamos además en la UNED, que todo esto tiene un final o una relación efectiva con la ayuda que les estáis prestando en la educación. Sin Creciendo en Nepal, estos niños no tendrían acceso a la escuela, ¿es verdad? Es verdad, es así. Sin la presencia de Creciendo en Nepal, su asistencia al colegio sería imposible, con todo lo que eso implica. Y una vez más, no solo la asistencia al colegio, sino asistir a ellos mismos, a una presencia que también les inspire mucha confianza, como para poder posicionarse en una manera distinta en la vida. Y eso lo estamos logrando pues con la ayuda de mucha gente, entre ellos con la ayuda de la UNED. Este es un sitio en el que cada vez me siento más cómodo, es cada vez más familiar, no solo porque conozca los edificios, sino la familiaridad de todos en la UNED, ¿no? Que sois todos muy cercanos, así que os estamos muy, muy agradecidos. Bueno, pues gracias a ti, Karma Tempa, por también acercarnos a realidades del exterior de la universidad y que correlacionan totalmente pues, con los objetivos de esta universidad, ¿no? Que es la educación, ¿no? Bueno, vamos a entrar en la temática que nos ocupa hoy y quizá quienes nos están escuchando se preguntarán cómo ha nacido esta idea de este programa. Pues bien, realmente es todo un recorrido personal casi como docente de la universidad en la que imparto la materia de evaluación psicológica y bueno, tanto a través del texto básico, vídeos, programas de radio y televisión, siempre he resaltado la importancia del desarrollo de las competencias, de las aptitudes y actitudes del terapeuta, ¿no? De cómo trabajar correctamente, de la ética y de esa calidez y empatía que el psicólogo tiene que desarrollar y aprender para ser un buen psicólogo. Pero siempre me acabo preguntando si cuando terminan los estudios, pues los alumnos de esta facultad, pues realmente, además de adquirir los conocimientos científicos que, claro, vamos evaluando a través de los exámenes, bueno, realmente
¿Conocen ellos mismos, conocemos nosotros mismos como personas, ya no como estudiantes de psicología, el funcionamiento de la mente, de la propia mente? Y cómo, si realmente han llegado a conocer esa esencia de su propia mente o lo que en budismo se denomina la verdadera naturaleza de la mente, ¿no? Bueno, de ahí me surgió ese título de psicología cuando la ciencia o los conocimientos científicos es tan importante como la esencia. ¿Podrías explicarnos desde las enseñanzas budistas que tú impartes qué es la mente, cómo ve la mente o la verdadera naturaleza de la mente, que así se denomina en budismo, su funcionamiento, cómo funciona? El budismo, que aunque parezca forzado, en muchos aspectos es una ciencia de la mente, pues ha observado a través de más de 2000 años, 2500, 2600 años, cuál es el comportamiento de la mente. Entonces, obviamente eso implica definir qué es la mente, y no se define en el marco del budismo con una única palabra. Depende del contexto en el que la observes, del contexto filosófico, ontológico o metafísico, o de su funcionamiento cotidiano. En síntesis, podríamos decir que una de las maneras de abordar este acercamiento a definir qué es la mente, podemos encontrarnos como mínimo con 3 aspectos, que en tibetano son Sem, Yi y Rigpa. Lo que a veces definimos como una sola o pocas cosas más en castellano, pues tenemos más de una manera en el budismo tibetano de poder definirlo. Ya que hemos nombrado a Sem, pues esa capacidad, esa actitud o ese comportamiento de la mente que es básicamente aquello que puede relacionarse con lo otro, aquello que es capaz de discernir, aquello que percibe la dualidad. Y percibiendo la dualidad, pues y de acuerdo a sus condicionamientos emocionales, culturales, históricos, sociales, pues se decantará por el apego, por el rechazo o por una suerte de stand-by que más adelante se inclinará por uno de estos aspectos. Todo es mucho más rico y más profundo, ¿no? Pero ahora con lo arbitrario que puede ser una síntesis tan Extrema. Yi es la mente formada por las percepciones sensoriales y además por la percepción mental. Es Yi la mente conceptual, aquello que convierte en un concepto, en un pensamiento, aquello que ha sido captado a través de lo sensorial. Lo sensorial en sí mismo no implica un concepto, sino que ese concepto es aportado a partir de este encuentro con lo sensorial. Es lo que hace a una experiencia que sea inteligible y que lo transforma en un concepto. En definitiva, por ser muy cercano, es aquello que le parece a la mente lo que es, no lo que auténticamente es, sino aquello que le parece que es. Y Rigpa, que es una manera de decirlo, también podríamos hablar de la naturaleza última de la mente, luminosidad, vacuidad, inobstrucción, hay muchas maneras de denominarlo. Pero es fundamentalmente ese aspecto de inteligencia brillante, aquello que observa, y no solo aquello que observa, sino que es capaz de permanecer en esa observación. Entonces, darse cuenta y esta claridad están impregnadas de cualidades que para el budismo son la sabiduría y la compasión. Entonces, de alguna forma, con lo que tú has denominado Sem y Yi, sería con lo que aprendemos, ¿no? Utilizamos la mente intelectual, pensamos, estudiamos, reflexionamos, ¿no? Es una mente más funcional de alguna forma, ¿sería eso? En parte es eso. Sí, ¿no? Sí. Y cuando hablas de Rigpa, o es la naturaleza de la mente, es esa esencia, podríamos decir que es esa esencia a la que aludimos en el título de este programa. Sí, pero para hacerlo más cercano, pues se me ocurría compartirlo de esta manera, más allá de las definiciones escolásticas, pues encontrar un lenguaje que nos resulte comprensible a unos y a otros. Entonces podríamos decir que fundamentalmente es aquello que podemos considerar como una suerte de nuestro ADN emocional, aquello que es auténticamente inherente al ser humano. Todos somos Buda, pero curiosamente no desde el punto de vista budista. No estoy diciendo que todos seamos budistas, sino que todos tenemos ese aspecto despierto, ese aspecto auténtico, aquello que no está condicionada por cosa o situación alguna, aquello que es en sí mismo. Y ese ser en sí mismo
es lo que para el budismo es la naturaleza última de todo ser con mente, de todo ser sensible. Pero no es una mera definición, es algo intrínseco. Y eso es la capacidad que tiene luego de manifestarse con sabiduría y con compasión. Uh-huh. Realmente, bueno, cuando hablas de sabiduría y compasión, me remonto un poco cuando me adentré en las enseñanzas budistas que tú impartes y que yo sigo también, ¿no? Pues me llamó mucho la atención todos los aspectos que comparten en común el budismo y la psicología. Por supuesto, cada uno tiene su propio campo y su propia especialidad de poner en marcha y de tratar, ¿no? O de funcionar, ¿no? Pero hay muchos puntos de encuentro, ¿no? Y uno de ellos, me referiría a las 4 nobles verdades que se habla en budismo, ¿no? Entonces me causó mucha curiosidad y me gustó muchísimo aprender que el budismo quiere centrarse y se ha centrado desde el principio y fue, creo, si no me rectificas que tú eres el maestro en este tema, en esta temática, fue lo primero que enseñó Buda cuando llegó a la iluminación, cuando consiguió estar en ese estado de claridad y brillantez, ¿no? Él nos habló de, bueno, pues estableció las 4 nobles verdades que son, la primera, el sufrimiento, que todos compartimos. Entonces, esta primera noble verdad es una noble verdad que también se comparte con la psicología, ya que la psicología lo que pretende es ayudar a las personas a que dejen de sufrir, porque todos sufrimos. La segunda noble verdad, que trata el origen del sufrimiento, que no viene desde fuera, sino de adentro, y en ese sentido también lo compartiría con la psicología, aunque cada uno con visiones un poco diferentes. La cesación del sufrimiento es la tercera noble verdad, en la que hemos de ser capaces de ver nuestros apegos, actitudes, miedos, orgullos, para poder cesarlo. Y el cómo, que de alguna forma se traduciría en la psicología con las terapias, con las técnicas, ¿no? Y que en el budismo es el camino que conduce a la cesación del sufrimiento y que abarca todo ese camino espiritual que se llama óctuple sendero porque hay 8 pasos, y esos 8 pasos realmente cuando estuve estudiándolos, y sigo estudiándolos porque es un estudio muy a fondo, pues me encajan mucho con la psicología, ¿no? Porque algunos de ellas pues es el comportamiento correcto, el habla adecuada, la ética del funcionar. Entonces, todos estos aspectos realmente también se aprenden en psicología, son necesarios para que el psicólogo funcione a nivel profesional, ¿no? Entonces, desde el budismo explica muy bien que el sufrimiento, volviendo al sufrimiento, es un estado de insatisfacción profunda, es una experiencia de la mente que surge cuando el yo que tanto protegemos se ve amenazado y no consigue pues todo lo que desea, ¿no? De ahí sale el apego, los celos, todas un poco las emociones negativas, ¿no? Y para ello lo que hace el budismo es utilizar como técnica, si puedo decirlo así, como método, la meditación o como práctica, para, de alguna forma, poder conseguir no sufrir, si me permites que lo diga de esta manera. Entonces, ¿podrías explicarnos qué es la meditación exactamente o mindfulness? Porque ahora se ha puesto de moda ese término. Por tanto, quizá pues, estaría bien que a todos los que nos están escuchando supieran desde una persona, un maestro como tú, qué es la meditación. Comenzaré intentando hacer 2 diferenciaciones, pero no como 2 cosas estancas o que no encuentran un punto en común, como pueden ser el budismo y la psicología. El budismo no es psicología y la psicología no es budismo, esto que parece una obviedad. Pero esto, afortunadamente, implica un enorme vaso comunicante entre estas 2 ciencias. Y está perfecto que cada una aporte permaneciendo en su propio núcleo de conocimiento y de sabiduría. De hecho, hay un intercambio desde hace más de 20 años extraordinario
entre grandes meditadores, muchos de ellos impulsados estos encuentros por el Dalai Lama. El grupo Mind and Life pues es uno de los más conocidos y ha dado lugar a líneas de trabajo que luego se han llevado a la educación, a la salud y a tantísimas otras áreas de la vida cotidiana. Por eso en un punto está muy bien que, o pueden convivir sin contradicción, que un psicólogo se vea interesado por el budismo y que un practicante budista también se vea interesado por la psicología. Hay algunos aspectos que deben ser vistos dentro del contexto de la psicología, en el que el budismo no puede aportar mucho, y hay otros aspectos en que podrían verse desde el aspecto budista y la psicología pues podría pasar a un segundo plano. Y luego hay un enorme campo en el que ambos pueden interactuar y enriquecerse. Eso en un punto. Mindfulness es algo que se ha hecho muy conocido. Afortunadamente en el campo terapéutico pues tiene una presencia extraordinaria. Mindfulness no es budismo y budismo no es exclusivamente mindfulness. El mindfulness toma unos aspectos del budismo y el budismo tiene un recorrido algo bastante más extenso. Esto no hace ni mejor ni peor a ninguna de las dos cosas, simplemente que creo que es importante establecer cuáles son las diferencias, porque en esa estabilidad, en ese establecer de las diferencias está la posibilidad del enriquecimiento. Mindfulness es atención plena. Ahora, esa atención plena para el budismo no debe estar divorciada de estos otros aspectos de la naturaleza de la mente, la sabiduría y la compasión, la calidez, la empatía benevolente, esa presencia humana y cercana. Esos son los dos aspectos de los que pueden enriquecerse unos y otros. Y el Buda presenta de una manera muy simple una verdad muy, muy profunda. De hecho, todo el extenso y largo recorrido a través de miles de años de comentarios y las enseñanzas primeras del Buda están resumidas o presentadas en estas 4 nobles verdades. Y va más allá, como señalabas, de algo exclusivamente budista. Es ser humano el budismo. No es otra cosa en un punto que hablar de ti, de mí y de nosotros y de lo que nos sucede y de lo que nos pasa. ¿Qué es lo que hay? Pues hay incomodidad y sufrimiento en diversos matices. Eso sin duda que tiene un origen y es importante encontrarlo. Por eso empezamos con esta primera noble verdad. Reconozco que a veces no tiene mucho marketing comenzar hablando del sufrimiento, pero si uno quiere entender cómo se desarrolla y se estabiliza la felicidad, pues es importante encontrar las causas que limitan esa felicidad. Y entre ellas, encontrar fundamentalmente qué es aquel error activo que comete la mente de manera constante en la que confunde aquello que percibe y aquello que es percibido. Esto es un largo recorrido con distintas escuelas de pensamiento, con distintas escuelas filosóficas que van desarrollando una a continuación de la otra un conocimiento cada vez más profundo. Bueno, y con todo lo que nos estás comentando, ¿tú crees que es importante que los profesionales de la psicología entrenemos nuestra mente a través de la meditación? ¿Qué nos puede aportar? Pues imaginas cuál puede ser mi respuesta. Bueno, sí, pero me gusta que la respondas a todos los que nos están escuchando. Sí, sin duda que sí puede ser una vía, hay muchas, y esta puede ser una vía más, ¿no? La de una mirada personal muy amplia, muy amable, dirigida hacia uno mismo. Por decirlo de alguna forma, y esto es casi como novedad, un psicólogo es un ser humano. No se es ser humano hasta la consulta, psicólogo en la consulta y vuelta a ser un ser humano por fuera de la consulta. Entonces, este camino tal vez pueda llevar la respuesta a algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Quién soy? Y fundamentalmente, ¿a quién veo cuando me encuentro con un paciente? ¿Qué es lo que estoy viendo con un paciente? Cuando el psicólogo está delante del paciente, está viendo un aspecto de la realidad. Cuando el psicólogo está frente al espejo o se está viendo a sí mismo, está viendo otro aspecto de la realidad. Y más allá de estas distinciones de psicólogo y de paciente, ¿qué es lo que hay en común entre uno y otro? Simple, el deseo de ser feliz,
de conocer las causas que llevan a la felicidad, con todo lo que esto implica, ¿no? En el término casi de eudaimonia, no solo una felicidad, una algarabía que depende de circunstancias externas, sino una manera de ser y de estar en profunda armonía con uno mismo, que puede sobreponerse a las adversidades y que puede gestionar las disfunciones emocionales. Entonces el punto de contacto está allí, ¿no? ¿A quién veo? ¿Cómo me veo a mí? Y esa es la búsqueda y la indagación. Hasta que encontrar ese punto en común. A veces el psicólogo solo ve al paciente y ve a su enfermedad, y el paciente a lo mejor solo ve al profesional. Pues ese es el punto de encuentro. Somos seres humanos que todos coincidimos en ese punto, pues desarrollar y alcanzar la felicidad y alejarnos del sufrimiento. Es que en este sentido, este programa, cuando lo pensé en su día, cuando lo comenté pues con los compañeros de radio y de la UNED, lo que más me interesaba transmitir es que el psicólogo está tratando a las personas, ¿no? Pero a su vez, ¿cómo se trata a sí mismo? Porque el psicólogo no está exento de sus crisis, de sus problemas, de enfrentarse a las mismas situaciones de vida que los demás, con o sin patología, pero también sufre. ¿Cómo gestiona el psicólogo sus emociones? ¿Cómo gestiona su felicidad? ¿Cómo gestiona su mente? ¿Cómo observa su mente? ¿Cómo es capaz de observar sus propias neurosis? Es como el médico, no está exento de ponerse enfermo. Entonces, a mí me interesa mucho que los alumnos, cuando terminan, los estudiantes, no solamente hayan conocido las técnicas, las terapias, todas las posibilidades, los modelos de terapia posibles, sino que en esa profesión que decidimos, que es una profesión muy altruista, de dedicarnos a los otros, a ayudar a los otros en sus procesos emocionales y de dificultad de la vida, con o sin patología, porque no necesariamente a veces llegan los pacientes con una patología muy grave, no llegan pues con una esquizofrenia, que puede ser, ¿no? Con clínica o sin clínica, los pacientes acuden a los psicólogos. Y los psicólogos realmente hemos aprendido a lo largo de la carrera, técnicas para cómo ser empático. Pues Carl Rogers en su día pues ya enfatizó la importancia de la reacción empática y de, mirar a los ojos al paciente, tener una escucha activa. Pero más allá de eso, ¿cómo hace realmente el psicólogo un proceso de conocimiento interno de sí mismo? ¿Hace algún trabajo de conocerse a sí mismo? Porque eso no se incluye en la carrera. Y a mí me parece que es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo porque me encaja muy bien con el budismo, porque la meditación budista no se diferencia de la compasión, de que detrás, en la esencia de esa meditación, está como la luz de la compasión y la sabiduría, ¿no? Y esa compasión tiene que estar implícita en la tarea también profesional del psicólogo. Entonces, ¿qué opinas tú de este aspecto? Que además, cuando fuimos a visitar a Katmandú a Matías Ricard, nos dijo que efectivamente que la meditación no se puede desligar de la compasión, ¿no? Y esa compasión es algo que yo creo que tiene que tener siempre como inherente el psicólogo en su trabajo y en su día a día. Y eso realmente no es tanto aprender una técnica como ser compasivo. Entonces, ¿qué opinas de este aspecto que te estoy diciendo? A mí me importa mucho el que los psicólogos, que nuestros estudiantes, además de aprender todas las técnicas, sepan cómo deben ser psicólogos. Ahí, ¿qué me dices de esto? Pues yo lo considero casi como imprescindible, pero no solo en función de ser psicólogo, sino fundamentalmente en el ámbito de ser un ser humano. Entonces, creo que la invitación es para el psicólogo, para ponerlo en este ámbito, en convertirse en principio en su propio terapeuta, en poder desarrollar aquellos aspectos absolutamente incondicionales para que puedan encontrarse con lo condicionado de sus propias emociones, de sus miedos y de sus esperanzas más profundas, de ese movimiento pendular constante.
Solo lo incondicionado, la naturaleza del ser, la naturaleza de la mente, el aspecto más puro, intrínseco de todo ser sensible, puede contener, abrazar y darle la bienvenida hasta poder despedirse de aquellos aspectos condicionados. Cuando uno se entiende, a sí mismo puede entender a los demás. En todo sitio, con diferencias y con matices, pero están pasando más o menos las mismas cosas. Entonces, el desarrollo que puede ser paralelo, pero que creo que es necesario que cada uno investigue, es el de encontrar cuáles son aquellos comportamientos, aquellos patrones neuronales que perpetúan nuestras causas que terminan floreciendo en incomodidad, en limitación y en sufrimiento. Y poder también encontrar a través de la calma y de la claridad cuáles son aquellas causas que uno puede generar para encontrar felicidad y calma. Cuando uno se ve a sí mismo con sus aspectos confusos, encontrar de que aún siendo el protagonista de esa confusión, no somos en sí mismos esa confusión. De tal forma que cuando nos encontremos o cuando os encontréis con los pacientes, no hacer esa fusión de que el paciente es esa patología o esa disfunción, que hay un algo, no solo un alguien o un qué, sino que hay un algo que está allí de manera constante y presente, que es la capacidad de amar y de ser amado. Es que en esa dirección, además, está lo más reciente que yo he leído en psicología, por ejemplo, en el libro Terapia centrada en la compasión, ¿no?, que ha aparecido en el 2015, justamente hace muy poquito. Entonces, en ese libro, por ejemplo, Paul Gilbert, está publicado para quien les interese en la editorial DTD, bueno, pues explica lo importante de que el terapeuta y el cliente enfoquen juntos el problema, compartan una única mente, fluyan en la misma mente y cómo la neurobiología, el cerebro y todo el sistema nervioso es profundamente relacional y el yo y el otro están influyendo y regularizándose uno con el otro. Por tanto, el conocerse a sí mismo facilita con seguridad esa relación terapéutica y con el paciente, con esas nuevas terapias, por llamarlas de alguna forma, centradas en la compasión, que de alguna forma siempre han estado presentes, la compasión de la empatía, el comprender el otro en sí mismo, ¿no? Y entonces esa eliminación como un poco de los límites entre el otro y el terapeuta, ¿no? Lo que tú antes decías de que al fin y al cabo la persona que tenemos delante en la terapia no es diferente de mí, como en aspectos humanos, y sentirnos unidos en ese terreno es ideal para trabajar el cambio terapéutico. ¿Qué opinas de esto? Pues que es un rico equilibrio el que hay que establecer. Y por eso, una vez más, la necesidad de observarse a sí mismo y de desarrollar todos aquellos aspectos que potencialmente están en cada uno de nosotros. No solo el conocimiento que uno adquiere en una formación universitaria, sino ver cómo llevo aquello que era tinta sobre el papel ahora que estoy con un ser humano. Entonces, el delicado equilibrio es cómo conciliar las capacidades que he desarrollado a través del estudio, de la experiencia como psicólogo, y cuál es el aporte o bajo el paraguas humano en que está este conocimiento como profesional. De tal manera, sí, que empatizo, pero no me fundo con el paciente. Una empatía que me permita sentir y experimentar, pero a su vez poder permanecer en mi centro para poder ser directo cuando hay que serlo, comprensivo, amable, muy directo o a veces severo. Entonces todo eso no puede desarrollarse en otro ámbito que si no es el de la compasión, el de la calidez, el del amor, el desarrollo de lo incondicional.
Bueno, tenemos que ir terminando, Karma Tempa, porque el tiempo, bueno, es una temática que podríamos hacer una serie de programas de radio y, desde luego, recordar a nuestros futuros psicólogos y, por supuesto, a los psicólogos que están en la práctica diaria, que es importante no solamente empaparnos, ¿no?, de conocimientos, sino que es muy importante la práctica con uno mismo, el conocimiento de uno mismo, gestionar uno mismo su propia vida de una forma genuina, ¿no?, desde dentro, no desde fuera hacia adentro, sino también desde dentro hacia afuera, ¿no? Y que esto evidentemente nos va a facilitar el trabajo que hemos decidido desarrollar de cuidar los sufrimientos de los otros, cuidando nuestros propios sufrimientos, ¿no? De ahí psicología, cuando la esencia es tan importante como la ciencia. Y bueno, ya para terminar del todo, me gustaría que me explicaras un poquito, vuelvo a Creciendo en Nepal un minuto, porque como bueno, los seísmos, a pesar de que ya no son potentes todavía, la Tierra parece que allí se está moviendo. ¿Cómo está la situación actual y cómo podemos ayudar, ya que estamos hablando de ayuda, también a Creciendo en Nepal en este momento, a los niños? ¿Cómo están? La situación sigue siendo dramática porque el terremoto ha tenido consecuencias devastadoras. No está siendo ya noticia de los periódicos, pero en el día a día de la gente la situación es muy difícil. Todos nuestros niños y la mayor parte de la población en Katmandú están en tiendas de campaña por seguridad, porque sigue habiendo movimientos. Utilizan un poco sus casas y no están tan dañadas, pero ahora nos estamos centrando no solo en esta post-emergencia inmediata, además signada ahora por la cercanía del monzón, ya está comenzando a llover y bastante en Katmandú, sino también en las actuaciones post-emergencia. Entonces, nuestra decisión de acompañar a estos casi 40 niños nunca ha estado circunscrita solo a la educación y a la alimentación, sino también a velar por sus necesidades emocionales y afectivas. Entonces, las maneras de colaborar son muchas, desde las tradicionales, ayudándonos con aportes económicos, y lo otro es lo que invito, ya que estamos ante una audiencia de psicólogos, a un voluntariado. Un voluntariado que nos permita pues desarrollar algunos programas, que el primero que se me viene a la cabeza será pues la emergencia, o mejor dicho, la atención al estrés postraumático, pero hay muchas líneas en las que se pueden colaborar con Creciendo en Nepal. Así que es fundamentalmente una sensibilidad de corazón y estableciéndose allí, luego salen las maneras y las posibilidades y la inventiva de cómo ayudar. Si alguien desea contactar, saber más de Creciendo Nepal, ayudar, hacer una ayuda además en el tiempo, poderse hacer hasta socio colaborador de Creciendo en Nepal, ¿no?, y tener una continuidad con, ¿cuál es la web a la que puede revisar todos estos aspectos? Nuestra página web es Creciendo en Nepal, como si lo escribieras, pero sin espacio, creciendoennepal.org. Y nuestro correo electrónico, que está allí también, pero es también creciendoennepal@gmail.com. Pues muy bien, muchas gracias, Karma Tempa. Y bueno, como Creciendo en Nepal y la UNED también están trabajando juntos, si quieren entrar en Google y poner UNED y Creciendo en Nepal, pues ahí también van a ver van a conocer a los niños, están los vídeos de los niños, presentaciones de libros, exposiciones y toda la labor y actividades que se están desarrollando juntas entre la UNED y Creciendo en Nepal. Recuerden, en Google, UNED y Creciendo en Nepal. Y nada más, gracias, Karma Tempa, por este tiempo tan maravilloso. Espero que todos nuestros radioyentes, psicólogos o no, personas y profesionales de cualquier tipo, hayan captado esa esencia que hemos querido transmitir desde un lugar en el que se enseña ciencia, ¿no?, como es la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes y espero que así haya sido y si no ha sido, tal vez se deba a mi propia torpeza y me disculpo. Muchas gracias. Gracias, Karma Tempa. Miles de víctimas de Nepal necesitan ayuda. La UNED colabora con la ONG española Creciendo en Nepal, que escolariza y facilita la formación de niños sin recursos y sin familia. Ahora su futuro está todavía más comprometido. Las necesidades de estos niños son más vitales y urgentes que nunca. Entra en la página web creciendoennepal.org y haz tu donativo.